Un hombre ha muerto tras un accidente de varios vehículos en la I-95. La policía estatal nos informa que un hombre falleció en la 95 Norte en Exeter, cerca de 10 Rod Road, alrededor de las 12:30 de esta madrugada. Este es el video de la escena. De Iskima se bajó de auto en el carril de emergencia. Otro conductor chocó su auto por detrás, lanzándolo contra su parabrisas y luego hacia el césped fuera de la autopista. Fue declarado muerto en el lugar. El impacto lanzó a ambos vehículos al carril izquierdo, donde luego fueron chocados por un auto que venía de frente. La víctima ha sido identificada como un joven de 20 años de Rhode Island. Nadie más resultó herido. Me desperté el 12 de noviembre de 2021. Era un día no muy diferente a la mayoría, solo que ese día estaba realmente llena de alegría, paz y gratitud, de una manera abrumadora por alguna razón. Y fui a la iglesia. La coronilla comenzó con: vamos a rezar por todos los que morirán, los que han muerto hoy o morirán esta noche. Esas fueron las palabras. Jamás en 1.000.000 de años me habrías dicho que estaba rezando una coronilla por mi hijo que iba a fallecer esa noche. Me fui, todavía estaba de un humor excelente. Estaba haciendo un proyecto y a mitad de eso eran como las 11:00. Bajé a mi habitación, me senté en mi cama y dije: solo voy a tomar un vaso de agua. Y me habré quedado dormida y me desperté con el sonido del teléfono. Y decía policía de Coventry. Y recuerdo que le dije: ¿dónde? ¿Qué hora es? ¿Qué está pasando? Y él dijo: ¿es usted la madre de Christian Hall? Y yo dije: sí. Y él dijo: tenemos una pequeña situación. Encontramos su auto a un lado de la carretera. Tal vez usted pasó por él. Y yo dije: ¿cómo que encontraron su auto? Y él dijo: bueno, el auto estaba abandonado a un lado de la carretera. Fue lo que me dijo. Las luces están encendidas, el motor encendido, las direccionales encendidas, las intermitentes encendidas, y Christian no aparecía por ningún lado. Y dije: tal vez su novia pasó por él. Estaba pensando que tal vez el auto se había averiado, pero no tenía sentido porque todo estaba encendido y yo no lograba asimilar lo que estaba pasando porque todavía estaba medio dormida. Y me pidió el número de teléfono de ella y colgamos. Y me dijo: alguien se pondrá en contacto con usted, fue lo que dijo. Y de inmediato empecé a llamar a Christian, Alexi, una y otra vez. Nadie contestaba ninguno de los teléfonos. Y empecé a gritar, estaba en pánico. Realmente estaba en pánico porque no sé, en mi corazón sabía que algo no estaba bien. Y caminaba de un lado a otro y luego, y yo, seguía llamando. Pero finalmente grité con todas mis fuerzas al cielo y dije: ¿por qué nadie me ayuda? Madre Santísima, respóndeme, ¿qué está pasando? Y en ese preciso momento escuché lo que solo puedo describir como no una voz fuera del cuerpo, sino que fue algo interior. Escuché a mi hijo gritar desde lo más profundo de su alma. Todavía me emociono cuando pienso en el grito más desgarrador que he escuchado en toda mi vida, 2 veces, solo: ¡mamá! ¡Ma! Y supe de inmediato que esto no se parecía a nada que hubiera experimentado. Yo ni siquiera puedo explicarlo. Y simplemente caí de rodillas y creo que grité con todas mis fuerzas. Sabía que se había ido. Mi hijo me escuchó gritar. Su habitación estaba arriba, bajó. Todos me decían que, como siempre, me estaba poniendo en el peor de los escenarios y que necesitaba calmarme, casi al punto en que yo lo sabía. Pero ahora dudaba de mí misma. Tal vez solo soy yo, tal vez esto no acaba de pasar. Y simplemente empecé a rezarle a la Santísima Virgen, simplemente empecé a rezar Ave Marías. Su novia Lexi me llamó y me dijo: ¿por qué están los policías estatales en mi casa? Y yo le dije: ¿no estás con Christian? Y ella dijo: Lisa, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Dijo: no me quisieron decir porque no soy un familiar directo. Y yo simplemente me derrumbé. Simplemente me derrumbé y ella dijo: ¿qué está pasando? Y yo dije: no lo sé, voy para allá. Y al mismo tiempo, los policías estatales habían llegado al departamento y eran casi las 3 de la mañana y me dijeron que había habido un accidente terrible. Él se había quedado varado ese día de camino al trabajo, yendo al trabajo. Pasó por un charco y algo atascó el motor. Se orilló, evidentemente se bajó del auto. Creían que caminó hacia la parte delantera y fue atropellado por un auto en el carril de emergencia a 75 millas por hora. Su cuerpo salió despedido a 100 pies de ese accidente. Su auto quedó incrustado en la camioneta que lo chocó.
y fue empujado hacia el tráfico que venía de frente a 350 pies. Y luego ocurrió un segundo accidente, así que él estaba casi a más de 350 pies detrás del accidente original, que es por lo que no podían encontrarlo. En cuanto miré mi reloj, eran como las 3:01 y me caí en la acera de la calle. Recuerdo eso, y él dijo: señora, ¿está bien? Y yo dije: necesito rezar una coronilla por mi hijo. Y eso fue lo que hice. Luego dijo: nos gustaría llevarla a casa, y yo dije: voy a conducir a casa porque no voy a dejar mi auto aquí porque quiero estar en misa a las 7:30. Y estuvimos en misa a las 7:30. Y ese fue el comienzo de, probablemente, los días más difíciles de mi vida que siguieron a partir de ahí. Así que después de la misa y todo eso, un canal de noticias se puso en contacto conmigo y me preguntó si estábamos dispuestos a sentarnos con ellos. Y dije que solo por una razón, que realmente quería llegar al hombre que fue responsable de este accidente. La policía estatal no ha dicho si el conductor no identificado que chocó por detrás el sedán estacionado de Hall recibirá una multa o enfrentará cargos. Quería que supiera que yo estaba eligiendo el perdón. Creo que sabía que no había otra opción. El perdón lo era todo. Tenía que perdonar. El resto era entre él y Dios. Mi trabajo era perdonar. Sin importar si estaba borracho, no tenía idea de cuáles eran las circunstancias en ese momento. Solo sabía que era mi deber y mi lugar perdonar, y quería acercarme a él. Y evidentemente lo que pasó fue que el hombre que lo chocó sí se comunicó con la policía debido a esto. Vio el segmento. Preguntó si podían darme su número de teléfono y dejarme decidir si quería llamarlo. Y decidí que iba a llamar a este señor. Así que cuando decidí hacer la llamada telefónica al hombre que le quitó la vida a mi hijo, la parte humana de mí obviamente reaccionó. Había una parte de mí que dudaba, había una parte de mí que quería aferrarse a la posibilidad de estar enojada o de ni siquiera saber qué iba a escuchar del otro lado. Había miedo. Le recé a la Santísima Virgen, le pedí que si esta era su voluntad, me guiara en esto, le pedí al Espíritu Santo que descendiera sobre mí antes de esto. Sabía que por mí misma, por mi propia cuenta, no podría hacer esto. Esto era algo para lo que necesitaba una gracia del cielo para poder lograrlo. Sabía que había tomado la decisión de no tener ira ni odio en mi corazón, porque eso no me llevaría a ningún lado. Eso solo me lastimaría a mí. Fue una lucha llegar a ese punto, pero a través del rosario, a través de la oración, a través de Nuestra Señora, a través de las gracias que ella me ha dado a lo largo de toda mi vida, y solo a través de esas gracias pude hacer esa llamada telefónica esa noche. Él lloró, yo lloré, hablamos de todo. Él no podía entender la misericordia y el perdón que no venían de mí. Era todo obra de Dios, era tan de Nuestra Señora, intercediendo y dirigiendo cada paso de este camino para mí ante el trono de Dios. No había ninguna duda en mi mente sobre eso. Lo invité a la iglesia, lo invité al cementerio, le dije que era bienvenido a ir allí tantas veces como lo necesitara, durante el tiempo que lo necesitara, para hacer lo que fuera necesario para su alma. Me dijo que fue un accidente grave, realmente no sabe ni recuerda lo que pasó. Se despertó cuando se activaron sus bolsas de aire y ellos buscando a mi hijo, y luego alguien gritando: encontramos un cuerpo por aquí. Estaba devastado. Y creo que a través de mi capacidad para perdonarlo y mi capacidad para hablar de Cristo y de la Santísima Virgen, su corazón se conmovió mucho. Me llamó la mañana del funeral. Sí fue, no se presentó conmigo allí porque sintió que no era el lugar para que nos conociéramos, pero sí fue. Su familia me envió flores, su madre me escribió una carta hermosa agradeciéndome por ser tan amable y compasiva con su hijo, y yo le respondí diciendo: claramente no fui yo, fue el cielo trabajando a través de mí, porque por mí misma probablemente habría querido simplemente gritar y patalear y acusar y culpar, interrogar y todo.
tenía tantos sentimientos diferentes pasando por mi mente y mi cuerpo, pero yo lo único que sabía en el fondo era que el perdón era la respuesta y sabía que ese era mi papel en esto, que tenía que hacerlo. Había tanto miedo en mi mente y en mi corazón sobre dónde estaba su alma. ¿Lo logró? Eso para mí era el dolor más agonizante que una madre podía tener. No tanto perderlo, sino no saber. ¿Está bien? Eso simplemente me carcomía por dentro, día y noche. Así que hubo un día en particular en el que todos venían a mi casa y yo solo quería estar sola, solo quería rezar. Literalmente fui al baño y me tiré al suelo, boca abajo, con los ojos cerrados, las manos sobre los ojos. De repente vi este cuadrado. Estoy mirando, era como una cabeza cuadrada, y estoy mirando diciendo, ¿quién es? ¿Qué es esto? No sabía qué era. Literalmente no sabía quién era ni qué era, no tenía idea. Y eso fue el final. Y pensé en ello por, ya sabes, un día o dos, y realmente no lo supe hasta que entré al velorio. Así que cuando entré al velorio, Christian estaba en el extremo opuesto del ataúd. Su cabeza estaba en la parte inferior donde la mayoría de la gente tendría los pies. Habían girado su cuerpo para que mirara hacia el lado izquierdo de su cuerpo porque cada hueso de su cuerpo estaba roto desde la cuenca del ojo hacia abajo, en el lado derecho del cuerpo. Así que cuando lo mirabas de lado se veía igual a Christian, pero cuando fui a pararme sobre él y mirar hacia abajo, vi una cabeza cuadrada. Y supe que eso era lo que había visto en esa visión. Mi hijo estaba desfigurado y eso me llevó en ese momento justo a cuando Jesús fue golpeado y su rostro quedó irreconocible. Y fue como si entrara en ese momento en eso. No reconocí a mi hijo desde ese ángulo, pero entré en ese momento con Cristo porque realmente lo sentí y entendí lo desfigurado que estaba y que su madre lo sostuvo así. Y Él me trajo a ese momento. Eso fue casi un regalo y una gracia, porque pude meditar mucho más profundamente en esa parte del sufrimiento de Cristo. Era una parte de ese rostro desfigurado e irreconocible, pero una madre podía ver a través de Él y podía ver a su hijo. Así que cerré los ojos esa noche y vi una puerta, y estaba abierta tal vez una cuarta parte, y una luz blanca radiante salía a través de ella, radiante. Y me senté en mi cama y pensé, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ni siquiera podía asimilar qué era eso y cuál era el significado de eso. Y luego tuve una última visión, y llegó, cerré los ojos y hubo una luz blanca brillante que llegó, y era Nuestra Señora en el cielo. Y había cientos de personas debajo, mirando hacia arriba, simplemente mirando hacia arriba y rezando, y Christian caminaba entre la multitud con la cabeza como hacia adelante. Todos miraban hacia arriba, pero él caminaba, y supe en ese momento que se había salvado, pero está en el purgatorio. Él no está viendo como ellos, no está en el mismo lugar que ellos. Sabía eso, pero luché durante meses con esa puerta. Hablé con varios sacerdotes, todos decían no lo sé, nadie sabía qué decir, nadie quería siquiera intentar adivinar, creo. Y luego me topé con este confesionario una noche, donde me senté con un sacerdote cara a cara, y él era uno de 5 hermanos, y me explicó que sabía lo que era perder a un hermano, y vio a su madre pasar por eso, y realmente conectamos, y dijo, ¿le ha pasado algo realmente especial desde su muerte? Él y yo dije, bueno, algunas, ya sabe, un par. Él dijo, vamos, ¿le ha pasado algo? Y yo dije, me han pasado un par de cosas, sí, realmente grandes. Y dije, y tengo una. Le conté las otras y dije, y aquí está la última. Dije, no sé qué significa esto. Y le conté toda la historia y lo de la puerta y la luz brillante. Y él empezó a reír y dijo, ¿no sabe qué significa eso? Y yo dije, no tengo idea. Y él dijo, yo sí. Y yo dije, ¿usted sí? Y él empezó a reír y dijo, está una cuarta parte del camino. Tiene trabajo que hacer. Usted tiene algunas misas que ofrecer y tiene algunas oraciones que rezar. Él está a salvo. Él lo va a ver en el cielo, dijo.
pero tiene que sacarlo de allí con sus oraciones. Y eso comenzó mi devoción más profunda a las almas del purgatorio. Tengo un libro con más de 2000 nombres en este momento de personas por las que rezo el rosario todos los días que han fallecido, sus familiares. Ofrezco todos mis sufrimientos por las almas del purgatorio. Esto se ha convertido en una misión de por vida ahora para mí, por las almas del purgatorio. Todavía hay una razón por la que estoy aquí. Él ha tenido muchas oportunidades de llevarme y no lo ha hecho, así que estoy aquí hasta ese momento. Solo ha aumentado mi fe en Él, ha aumentado mi confianza. He estado más agradecida con Nuestra Señora porque ella ha estado conmigo toda mi vida. Ella ha estado a mí. No podría vivir sin ella. No podría vivir sin ella. Y no puedo imaginar no tenerla, porque esa es la diferencia entre alguien que pasa por una muerte y no tiene fe. Están en la desesperación absoluta. Así que hay dos cosas que espero de todo esto, que son probablemente las cosas más importantes y de las que hablo. Cuando Christian murió, mi sentimiento inicial fue que quería pararme en cada púlpito de cada iglesia del mundo y gritarle a cada padre: lleven a sus hijos a confesarse. Hablen de la muerte. No hablamos de la muerte como sociedad. No hablamos del día en que vas a conocer a tu Creador. He hablado de... Hubo un largo periodo en el que creo que me puse por encima de Dios, porque crié a mis hijos, aunque los crié en la fe, los crié pensando, mamá siempre está ahí para nosotros. Nunca dije, si mueren, no llamen a mamá, clamen a Dios. Pero por la gracia de Dios me dio ese momento para saber que se había ido. Pero realmente cuando estamos muriendo nuestros hijos, necesitamos enseñarles, clamen a Nuestra Señora, clamen a Jesús. A ellos es a quienes necesitamos. Sí, pude rezar por él en ese momento porque se me dio esa gracia. Pero necesitamos como educar a nuestros hijos, necesitamos mantenerlos cerca de los sacramentos. Estamos en una guerra espiritual. Satanás está desatado, quiere a nuestros hijos, quiere destruir nuestras familias. Pero Dios es más fuerte, Dios siempre ganará. Si oramos y nos mantenemos cerca de Nuestra Señora, incluso si están caminando por el camino equivocado, creo que ninguna oración es más fuerte que la de una madre por un hijo. Y lo sabemos porque vimos por lo que pasó Nuestra Señora al pie de esa cruz, y su corazón y el de Jesús se hicieron uno. Y sé que no importa dónde esté Christian, mi corazón, Él es parte de mí. Él es parte de mí. Vino a este mundo a través de mí por la gracia de Dios. Le diría a cualquier madre que esté pasando por esto ahora mismo, manténgase lo más cerca de Nuestra Señora que puedan, porque nadie entiende el papel de una madre en primer lugar como ella lo hace. Y nadie ha experimentado jamás en toda la historia el dolor que ella sintió al pie de la cruz. No hay nada que se pueda comparar con lo que ella vio y yo no puedo imaginarlo, pero necesitamos rezarle, consagrarnos a ella. San Maximiliano Kolbe, San Luis de Montfort, hay muchas consagraciones. Necesitamos consagrarnos nosotros y consagrar a nuestros hijos a su Inmaculado Corazón y rezar el rosario diariamente y simplemente entregarle todo a ella, porque no son nuestros. Sabemos que nuestros hijos no son nuestros, pertenecen a Dios en última instancia. Somos bendecidos por el tiempo que tenemos con ellos. Estoy muy agradecida por los 20 años que tuve con mi hijo. Desearía haber tenido más tiempo, pero estoy llena de gratitud. Así que eso es lo que les diría a los padres. Solo oren, consagren, escapularios, rosario, comunión frecuente, adoración. Desarrollen una relación personal con Cristo. No puedes ir a adoración sin salir sintiendo alguna forma de paz o que algo cambió en tu corazón. Cristo está presente en la Eucaristía. Ese es el mensaje que tantas familias se están perdiendo en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.